Y vamos a conversar en la entrevista principal con la diputada Camila Musante sobre un tema que son de esos temas, Camila, y lo voy a decir así, que nadie le gusta hablar. Así es. Son de esos temas que son, llamémoslo así, silenciosos, que se hablan cuando las puertas están cerradas y con personas de confianza y muy poquito. El tema es el suicidio. ¿Por qué? Chile es el sexto de 21 países de América Latina con la mayor tasa de suicidio. Y eso ha ido creciendo y es un fenómeno enorme. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se está tratando de hacer una ley que vamos a conversar justamente con la diputada, donde haya la posibilidad de, primero que nada, observar y darse cuenta de situaciones que eventualmente llevan a que una persona, uno advierta que está en una situación que eventualmente podría llegar a una condición de este tipo. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué cuidados, qué tipo de seguridades se le pueden dar? De eso no hay nada actualmente en la legislación, y vamos a conversar con Camila Musante. Gracias, Camila, por estar con nosotros sobre el tema del suicidio. ¿Por qué escogiste buscar este tema? Gracias a ti, Fernando, por la invitación también y por la apertura a hablar de algo que bien decías tú, incómoda, que no se menciona, que se trata muchas veces de esconder o barrer debajo de la alfombra, porque es complicado, son temas delicados, pero sin embargo nuestro país tiene una deuda muy grande con la prevención del suicidio. Bien decías tú, sexto país en Latinoamérica con tasas más altas de suicidio, con 1.600 personas que pierden la vida al año por este motivo, y ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, hay 5 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida. Entonces, tenemos un problema de salud mental que hay que abordar, y la ley Quédate, el proyecto de ley Quédate, que he decidido nombrarlo así por 2 motivos, porque pienso que para nuestros jóvenes, sobre todo las personas jóvenes que tienen una alta tasa de suicidio en nuestro país y que son los mayores consumidores de antidepresivos, ¿cómo no vamos a poder ofrecerles un mejor futuro, ¿no? Tan llenos de vida, de vitalidad, tienen toda una vida por delante, que se queden y también que puedan ser acompañados. Entonces, en ese doble sentido, que puedan ser acompañados por sus familiares. Yo no me puedo imaginar cómo tiene que ser el sufrimiento de tener que tomar o estar tomando una decisión tan terrible como acabar con la vida propia, ¿no? Y encima estar en soledad, no poder estar acompañado de tus seres queridos, no poder pedir auxilio. Entonces, este proyecto, que también cuida mucho las relaciones familiares, las relaciones entre seres queridos, apunta a que una persona que está en riesgo de suicidio pueda ser acompañada de sus seres queridos durante 14 días con un permiso laboral. Un permiso que puede ser extendido por una oportunidad más por el mismo plazo, y obviamente tiene que estar certificado vía licencia médica emitida por un psiquiatra de la persona que se encuentra en un riesgo suicida. ¿Por qué nace este proyecto? Bueno, a mí me toca mucho esto, lo he vivido muy cerca, y estoy convencidísima de que el acompañamiento a una persona que está debatiéndose entre acabar con su vida o seguir luchando, cuando hay un ser querido al lado, de verdad que se puede dar vuelta a la historia. Déjame hacerte una pregunta, y para eso tengo que hacer una introducción personal. Yo hago clases en la Universidad Diego Portales, hago clases, un curso que se llama Análisis de Contenido, y donde dentro de ese análisis de contenido hay toda una sección larga que yo le puse como nombre a esa sección de alta, cómo darse cuenta. ¿Por qué? Porque toda noticia, cualquier tipo de noticia que salga, por ejemplo, hoy día tuviste una madre que mató 4 hijos y después se suicidó. Terrible. Brutal, tremendo. Brutal. Esa es la noticia. Pero si tú vas a darte cuenta, te vas a dar cuenta que a medida que más se investiga, después de que pasó el suceso y no hubo ni una posibilidad de evitarlo, ese hecho había dejado huellas anteriormente tremendamente claras.
de cómo se iban descomponiendo las cosas en el caso de la señora esta, etcétera, acá allá. Y la idea es, a ver, ¿cómo tú puedes leer señales que no son obvias, ni que te las dicen directamente, sino que tú empiezas a ver malestar, depresión, situaciones de soledad, en fin? ¿Cuáles son los signos que eventualmente uno dice, no estoy hablando solamente del suicidio, que uno dice, mira, esta persona está en un riesgo de perderle cariño a la vida? Es muy común que cuando alguien está atravesando por un periodo complejo, difícil y que eventualmente puede estar en riesgo suicida, empieza a abandonar deja de hacerse cargo una persona de las cuestiones más básicas, ¿no? Comer, dormir, el aseo personal. Entonces es muy común que las personas que enfrentan un estado de depresión dejan de comer, no pueden dormir o están constantemente durmiendo y no pueden hacerse cargo de sus labores, de sus quehaceres, y finalmente es como esa falta de gusto por la vida, de motivación, de decir, yo el día de mañana me levanto o lucho por, que es algo que es esencial y que uno ve que se pierde cuando, bueno, hay distintos estados anímicos que puede atravesar a alguien en su vida, pero cuando ya son más riesgosos, ¿verdad? Y cuando hablamos que pueden terminar con estos pensamientos de terminar con la vida, ¿no? Que es una decisión muy, muy drástica. Yo pienso, ¿qué estamos haciendo como sociedad que tantos jóvenes en Chile están optando por terminar con sus vidas? A mí esto, de verdad te lo digo, me da muchísima, muchísima pena. Digo, tenemos que hacer algo. Y esas familias también que quedan absolutamente destrozadas después de perder un hijo, después de perder una hija, a un adolescente. ¿Tú miraste, Camila, situaciones similares antes de presentar este proyecto? Sí. En otros países, a ver cómo se aborda, si es que hay algo que eventualmente podamos hacer que de alguna manera sea conducente a generar, primero, una percepción del problema y de quienes lo están sufriendo, y segundo, cómo enfrentarlo? Sí, revisamos varios casos a nivel internacional, no solamente en América Latina. Hay países como Japón que también tienen una alta tasa, muy alta también. Tienen una alta tasa de suicidio, incluso se ven mucho en los establecimientos educacionales. Bueno, por muchas razones, existe muchísima competitividad, ¿cierto? Son ambientes muy complicados y los adolescentes muchas veces terminan con sus vidas dentro de los establecimientos educacionales. Bueno, ahí pasa una cosa, Camila, sí, en Japón, que es bien especial. Tuve compañeros míos japoneses en Estados Unidos y conversaba con ellos sobre este tema, de por qué tenían tanto suicidio. Y ellos tienen todavía un sistema que es, si tú quieres, lineal, de preparación para el futuro de sus carreras. Y si es que no quedan en un determinado momento en una cosa, sienten y de alguna manera se elimina este peldaño para pasar y subir en esta llegada al trabajo. Sí. Así es. Y por lo tanto, si es que no cumplen con 2 o 3 cosas que son bastante rápidas de cachar en el colegio o en la universidad, saben inmediatamente que no llegan porque es por casta la situación. Y muchos acuden al suicidio. Así es. Bueno, como bien lo relatabas tú, es una cuestión bastante brutal lo que ocurre dentro de los establecimientos educacionales, y como dices tú, si no van cumpliendo con ciertas metas, ya después casi que les dicen no puedes seguir adelante, no vas a tener futuro, hasta acá nomás llegaste. Y obviamente que no aparecen muchos motivos, ¿no?, para continuar luchando en la vida. Y hemos visto que cuando se toman medidas de estas características, donde son los familiares, también pueden ser otros seres cercanos, personas que están a cuidado, o en caso de relaciones de pareja, pero sobre todo la familia, cuando puede estar presente acompañando a una persona que se encuentra en riesgo de suicidio, sobre todo en el caso de los jóvenes,
se reducen estas tasas. Entonces es una medida efectiva, pero además yo creo que no solamente mirando los números, ¿verdad? O revisando los índices, yendo como a lo sensible que es esto, porque por algo no se hablan de estos temas. A muchos nos incomodan, nos tocan. Si hemos tenido una situación o hemos vivido una situación así muy de cerca, nos conmociona también. Y no queremos pensar en esto, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo porque si no, vamos a estar lamentando cuestiones que realmente pueden destruir la vida de una familia y que yo creo que sí podemos hacer algo para decirle a esos jóvenes que se queden y a sus familias también que puedan quedarse con ellos, que ahora, puedan ahí acompañarlos. hay un punto interesante. ¿Cuál es la relación que debe tener una familia cuando se percata de que hay momentos de depresiones profundas, momentos de lo que podríamos llamar en lenguaje de calle, dejar de quererse? Y tú lo dijiste muy bien cuando lo describiste. Cuando tú te dejas de querer a ti mismo, haces cosas, te dejas de maquillar, te dejas de parecer una persona, qué sé yo, agradable, etcétera, porque ya te da lo mismo. ¿Qué se hace cuando tú empiezas a advertir esos signos? Bueno, lo ideal es que se recurra a un profesional. En muchos casos se requiere de prescripciones médicas, de medicamentos. En nuestro país también tenemos un lamentable récord en el consumo de antidepresivos, en general medicamentos de la salud mental, según el Departamento de Economía de Salud del MinSal, entre 2011 y 2021, los segundos medicamentos que son más consumidos en Chile son los que están relacionados con la salud mental. Y en los jóvenes, los antidepresivos es una cuestión brutal. Muchas veces se consumen de mala manera, también hay que tener ojo con eso. Dime una cosa, solamente para preguntar. Por definición, el medicamento antidepresivo necesita receta. Exacto, necesita receta. Y desde ese punto de vista, ¿qué? ¿Están los médicos firmando recetas por doquier para que se vayan a conseguir esto? ¿O hay también todo un mercado ilegal o clandestino de este tipo de situaciones? Sí, claro que hay un mercado clandestino de los antidepresivos o benzodiazepinas. Muchas veces uno puede ver en las ferias, en las calles, en los puestos que están autorizados incluso para venta de distintos artículos, venden estos medicamentos, quizás no están exhibidos, pero están detrás de otros, de los paracetamol o de los Tapsin, y hay un mercado negro que se mueve muchísimo en Chile en relación a las benzodiazepinas. Lamentablemente, cuando se utilizan mal, los efectos pueden ser aún más perjudiciales, o sea, que una persona que tiene algunos síntomas de depresión comienza a consumir estos medicamentos y puede terminar provocándole una depresión ya como un trastorno del ánimo, ¿no? Entonces, obviamente que esto tiene que tener una supervisión médica y en eso el acompañamiento del grupo familiar o de los seres queridos, de los más cercanos, es fundamental, porque tiene que haber un control y también en la progresividad que puede ir un tratamiento de estas características, tiene que haber un control estricto de que se consuman como corresponden, porque si no se puede producir el efecto contrario, o sea, el efecto indeseado. Si una persona comienza a consumir el doble de la dosis que le corresponde en un tratamiento de depresión, por ejemplo, de ansiedad, puede terminar profundizando un trastorno del ánimo al contrario de lo que está tratando de atacar, ¿verdad? Entonces es muy delicado. No existe mucha información tampoco en nuestro país acerca de estas temáticas. No conocemos cuáles son los medicamentos, cuáles son sus efectos secundarios, cómo deben consumirse, por qué es tan importante ser responsable, cómo tiene que ser la relación con el médico psiquiatra, cómo tiene que llevarse a cabo una terapia psicológica también y cómo tiene que acompañar el núcleo más cercano de una persona que se encuentre en una situación así. Vamos a eso. ¿Cuáles son
básicamente las características del proyecto de legislación que ha presentado y qué implica por parte de qué manera contribuye el Estado en esto. Bueno, como bien sabes, nosotros los parlamentarios tenemos una limitación, ¿no?, de poder legislar, sí, disponiendo de los recursos fiscales. Públicos, claro. Exacto. Así es que nuestro proyecto de ley, el que he presentado y que le hemos denominado Ley Quédate, establece un permiso laboral para acompañar, para que los trabajadores puedan acompañar a las personas cercanas que están bajo su cuidado, familiares que se encuentran en una situación de riesgo de suicidio. Este permiso se da por 14 días, puede ser renovable en una ocasión, por 14 días más y ya no más, y tienen que acreditarse vía licencia médica que la persona que está bajo el cuidado se encuentra en una situación de riesgo de suicidio, y eso tiene que ser un certificado emitido por un psiquiatra. Muchas personas han saltado un poco las alarmas frente a este tema, pero desde ya estamos pensando cómo tomar todos los resguardos para que no se preste para segundas intenciones ni nada por el estilo, sino que se cumpla con un anhelo que yo creo que muchas familias que han perdido a un ser querido porque se ha suicidado han dicho: qué lástima que no pudimos estar ahí, que no pudimos quedarnos, que no pudimos acompañar en ese proceso. Yo creo que cualquier medida que podamos adoptar que esté destinada a evitar que una persona pierda la vida es algo que vale la pena jugársela. Para mí es algo que vale mucho la pena jugársela en el Parlamento. Y en eso vamos a estar hasta el final con nuestro proyecto. Yo ya he recibido muchísimos comentarios de organizaciones de trabajo, ¿verdad?, de organizaciones que levantan temáticas de cuidado o de conciliación de la vida familiar, laboral, y que les parece que es un proyecto que también apunta a eso y a entender que es necesario que puedan complementarse también la vida laboral con este tipo de situaciones, porque después que una persona se nos va, ya no hay forma de que regrese. Hay dos cosas que dijiste que me parece que es interesante recalcarlas. Una, sorry que lo diga de esta manera, pero adelante, los parlamentarios tienen mucho menos poder del que la gente cree que tiene. Y en un porcentaje enorme, esa carencia de poder estriba en que por ley no pueden pasar leyes que tengan financiamiento público, tengan de alguna manera uso de plata pública. Exacto. ¿Cuál es la forma histórica que nosotros hemos hecho para bypassear eso? Simple. Tiene que venir el proyecto desde la Presidencia de la República. Así es. La Presidencia de la República lo presenta y se convence de lo que de que es lo que corresponde hacer, y presenta el presidente, que sí tiene posibilidades y facultades para poder generar políticas públicas que tengan financiamiento público, y lo manda. Así es. ¿Cuál es la relación de conversación que tú tienes con el Estado? Porque de otra forma no vas a conseguir financiamiento para esto. Tienes razón cuando dices que efectivamente los parlamentarios no tenemos muchas facultades, ¿no? Nuestra cancha está bien acotada, los límites son harto más estrechos de lo que pareciera de afuera. Parecía que fue una cancha muy grande, pero la verdad es que no, es de baby fútbol nomás. Pero ¿sabes quién tiene el verdadero poder? Y yo lo he visto, es la gente, sobre todo las personas cuando se organizan y presionan por un tema, son capaces de sacar adelante iniciativas que se creían muertas, y lo hemos visto en el Congreso Nacional. O sea, hay proyectos que parecían que no iban a salir por ningún motivo. Las 40 horas. Por ejemplo, te iba a decir, las 40 horas era el ejemplo que te iba a poner. Y simplemente la presión, el trabajo y yo de imagino los que el grupos de diálogo trabajadores, interparlamentario también. pero que es un diálogo que también se produce porque la gente lo tensiona.
Entonces, cuando van los grupos y dicen, oye, ¿sabes que cuando va a una organización voy a contactar a mi parlamentario? Y todos los días voy, le escribo, le mando correos, lo voy a visitar. Este es un tema importante. Organizamos una convocatoria, ¿verdad? Hablamos sobre este tema, invitamos a más personas a que se hagan parte de esta causa. Bueno, termina siendo una conversación que hay que tener, ¿verdad? Pero eso para mí proviene de la presión popular, y yo creo que eso es fundamental para sacar sobre todo reformas importantes o cuestiones en donde hay muchos intereses, muchas veces intereses económicos, lobby, intereses de grupos políticos también que manejan y que están ahí tratando de controlar el Congreso Nacional, pero la gente sí tiene el poder y yo lo he visto. Por eso es que creo que iniciativas como esta, iniciativas también como las de trabajo que recién mencionabas tú, pueden salir adelante si es que hay suficiente presión de parte de las personas. Última pregunta que te hago, Camila. ¿Cómo se aspecta una ley de este tipo en términos de recepción general del Parlamento? Porque independientemente de que unos piensen de una manera y la oposición piense de otra manera, todos tienen probablemente una relación relativamente similar con problemas de salud mental y con problemas de personas que eventualmente pueden estar en riesgo de este tipo de padecimiento y por lo tanto no pareciera que solamente por razones ideológicas alguien Exacto. no lo hace. Yo de verdad, Fernando, esperaría que esta discusión la demos en el Congreso Nacional con una mano en el corazón, porque como dices tú, todos hemos tenido una experiencia alguna vez en nuestra vida de una persona que ha querido quitarse la vida. Entonces, ante eso no podemos ser indolentes, no podemos ser indiferentes, y si tenemos la oportunidad de evitarlo, por ejemplo, con la ley Quédate, y acompañando, permitiendo que se pueda acompañar a aquellas personas que están en un riesgo suicida, yo creo que hay que dejar de lado las ideologías y hay que empezar a pensar en cómo mejoramos, cambiamos, y en este caso le decimos a alguien que se quede y le damos la oportunidad de que lo haga. Así que yo espero de verdad que en lo que has este conversado debate con tus compañeros de parlamentarios, sobre todo con personas que no son de tu mismo ciclo, sino que son de gente que eventualmente incluso puede pensar distinto, ¿hay algún grado de acercamiento para este tipo de situación? Mira, sabes que en general a todas las personas les toca este tema. A nadie le gusta reconocerlo, incomoda, pero nadie puede negar que hoy día la alternativa, la posibilidad de prevenir que alguien se quite la vida es algo sobre lo que tenemos que al menos sentarnos a discutir y a conversar. Así que en eso sí ha existido una buena recepción. Yo estoy convencida que el debate va a ser así, dejando de lado las ideologías y pensando en que tenemos la oportunidad de que menos personas en nuestro país se quiten la vida. Así es como yo lo he recibido también en estas 24 horas desde que presentamos el proyecto, y tengo toda la esperanza de que el debate legislativo va a ser así también, con una mano en el corazón. Camila Musante, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias. Que te vaya bien.